Hola amigos, una vez más nos encontramos aquí reunidos para estudiar la parashá de la semana. Este, esta semana nos corresponde la sección llamada Emor. En hebreo se diría diles. Y esto está en el capítulo 21, versículo 1 de Levítico. Ahí arrancamos, ahí comenzamos a introducirnos al tema de la parashá Emor. Bien, hoy es 17 del mes de Iyar, el mes de la sanación. Iyar es un acróstico en hebreo, como muchas palabras hebreas, es un acróstico, es decir, que cada letra es la inicial de una palabra. Significa Iyar, significa Hashem, Ani, Hashem, Rofeja. Yo soy el Señor que te sanaré, o el Señor que te sana, o el Señor que te curará, como lo prefieran traducir. Bien, acá nos encontramos con un tema muy importante. Vaikra 21, versículo 1, nos dice, el Eterno dijo a Moshe, di a los Kohanim, ahí está la palabra Emor, di a los Kohanim, hijos de Aarón, y diles, otra vez Emor, ninguno de ustedes se hará impuro entre su gente por una persona fallecida. ¿Mm? Me están pidiendo que coloque más arriba esto. Bien. Que no se impurifiquen por una persona fallecida. Pero dos veces aparece la expresión di. Por eso esta sección lleva ese nombre Emor, es decir, diles o di, como ustedes prefieran. Bien. Vemos que la Torá duplica la palabra decir. Cuando dice, di a los Kohanim, hijos de Aarón, y diles, otra vez, dos veces. Aparentemente, la palabra diles está de más y no es necesario para entender un versículo. ¿Por qué entonces la Torá, que es tan sintética y se cuida mucho de agregar palabras, se aleja aquí de la regla y duplica, repite dos veces esta misma palabra? Esto es un tema de estudio, es decir, por eso al estudiar, debemos analizar el texto, no es solamente creerlo como está escrito, eso de tonto. Rabbi Shimon Bar Yochai, de bendita memoria, decía que el que lee literalmente la Torá y la cree así como está escrita, no pasa de ser un tonto. ¿Por qué? Porque la palabra peshat para decir lo literal también se puede aplicar te pishot, que significa tonto. Es decir, no pasa de ser un tonto porque no aprende nada. Simplemente lee un texto, pero no adquirió un conocimiento profundo, que es lo que está en los niveles superiores, más elevados, cuando entramos a interpretar la Torá. Entonces, no solo debemos de leerla, sino tenemos que entenderla. ¿Y cómo hacemos para entenderla? Mediante la discusión, mediante el pilpul, la discusión, el diálogo. Es decir, preguntándole al texto. Nunca repite dos palabras la Torá. ¿Por qué ahora la repite? ¿Por qué ahora dos veces vuelve a insistir con esto? Ahora, como sabemos, en la Torá solo se encuentran los fundamentos de la misbot. Y gracias a la Torá oral podemos aprender las alajot, las leyes y los detalles de esa misbot. De esta manera, con respecto a la misbah de Shabbat, en la Torá está escrito, por ejemplo, en Devarim, Deuteronomio 5:12, cuida el día de Shabbat para santificarlo. Así está escrito. Eso es lo literal. Pero no explica en absoluto cuál es la intención de este mandato. Y solo con la ayuda de la Torá oral, que está hoy expresada en el Talmud, podemos aprender lo relativo a que para guardar el Shabbat hay 39 trabajos que no están permitidos hacer en el día de Shabbat.
desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol al otro día, en el día sábado. Ahora, hay detalles, hay explicaciones para esos 39 trabajos. Ahora, vemos que la Torá es sintética en las afirmaciones y en la explicación de las mismas. ¿Por qué entonces pareció adecuado duplicar, 2 veces repetir esa expresión diles o di, emor en hebreo? La palabra con la cual lleva el nombre esta sección. Entonces, podemos responder que, a pesar de que efectivamente la Torá es sintética y precisa con las palabras que emplea, es decir, con respecto, diríamos, a la descripción de los actos de los patriarcas, los detalla minuciosamente, se extiende explicando eso. Entonces, dicen los sabios en Bereshit Rabá, que de hecho la Torá constituye señales en el camino, es decir, para nuestra marcha por la vida. Dado que hay una ley que existe, que es una ley midrashica, que es uno de los elementos de la interpretación de la Torá, que dice que los actos de los padres son precedentes para los hijos. Es decir, lo que hizo un padre, el hijo por lo general lo vuelve a repetir. Si el padre abandona a la madre cuando él es niño y se va, entonces este chico cuando sea grande va a hacer lo mismo. Se va a casar, va a tener hijos y el día menos pensado se marchó y se mandó mudar y no volvió nunca más. Lo vemos en la Torá mismo. La Torá de punta a punta nos muestra esta ley. Por ejemplo, vemos Abraham, Avinu, nuestro querido padre Abraham, se fue a Egipto cuando había hambre en la tierra de Canaán. Nos decía que había escasez, no había alimentos. Isaac quiso hacer lo mismo, quiso irse a Egipto y Hashem lo detuvo. Pero Jacob terminó en Egipto con toda su familia, 70 almas. Entonces vemos ahí que lo que hace un padre es precedente para el hijo. Hay muchos más ejemplos también que podría mostrar, que podría explicar, pero no viene al caso porque nos estaríamos yendo. Pero debemos entender que dado esa norma, que lo que hace el padre es precedente para el hijo, el padre debe cuidar su vida. El padre debe despertar en sí mismo, estudiar la Torá y asemejarse a los actos de los patriarcas, como dice el Taná de Yahú en Ramá 25. Esta es la razón por que la Torá se extendió en el relato de los actos de los patriarcas, porque de ahí nosotros los padres aprendemos y por ahí vamos a incentivar. ¿Cuál es la Torá que nosotros leemos? Acá, la Torá. Y donde está el relato de la vida de los patriarcas. ¿Cuál es la Torá que el niño más mira, que más estudia? La vida del papá. Si el papá lo hace, si el papá lo vive, a lo que dice o predica o enseña, entonces él lo va a creer y él lo va a hacer también. De lo contrario, siempre cuento que mucha gente venía a mi congregación para querer trabajar conmigo. Ya eran ministros reconocidos, nombrados, y lo primero que hacía era darle una oportunidad. Y cuando le daba esa oportunidad, sentaba a la mamá, a la señora, digo, y a los hijos en el primer banco, allí. Entonces, cuando este hombre hablaba, yo observaba los gestos de la madre, de la esposa, digo, y de los hijos. ¿Por qué? Porque si este hombre estaba diciendo la verdad, los hijos y la mujer lo iban a escuchar con atención. Si este hombre en la casa no vivía lo que decía ahí en el púlpito y se ponía como ejemplo, la mujer abre la Biblia, empieza a mirar para un lado, para el otro, para acá, para allá, buscar algo en la cartera o va al baño, los hijos se distraen, ¿no? Entonces, ahí yo veía ese lenguaje corporal, bastaba para hacerme entender que este hombre predicaba muy bonito, hablaba muy bonito, pero en la casa no vivía realmente lo que estaba hablando allí. Bien, de acuerdo a esto entonces, podemos explicar el hecho de que se duplique la palabra decir, emor. Rashi, nuestro querido Rabbi Shemuel Isaac, el máximo comentarista del sistema literal,
de la Torá, dice que para advertir a los adultos con respecto a los menores. Es decir, la explicación es que una orden fue pronunciada con respecto a los adultos. La primera, di, a los hijos de Aarón, di. Y la segunda tiene que ver con respecto a los menores, ya que si en la más tierna infancia se acostumbran a hacer caso al mandato divino, lo seguirán desde grande también. El hecho es que el niño, podemos ver que usted le da un juguete y se lo lleva a la boca, todo lo lleva a la boca. Entonces, si podemos enseñarle a que el niño guarde la Torá, aprenda la Torá y el niño pueda de esa manera ir acostumbrándose a caminar con la Torá, entonces de grande lo va a hacer. ¿Por qué es tan importante acá incluir a los niños? Porque cuando Hashem preguntó, lo vamos a ver ahora, bueno, está en el capítulo 19 de Shemot, Éxodo, cuando Hashem pacta con el pueblo de Israel y les pregunta cuál es la garantía, cuál será la garantía de que ellos van a escuchar y van a obedecer primero y escuchar la Torá, ya que todos los pueblos la habían rechazado. Entonces ellos dijeron, nuestros niños, les enseñaremos a ellos y ellos serán nuestra herencia. Y de ahí que la Torá es la herencia de los hijos de Jacob. Bien, avancemos. Está escrito en Pirkei Avot. Pirkei Avot es un libro del Tratado Sanedrín, es decir, del Talmud. Se dice allí que, disculpen, tengo unos gatitos que son terribles. Se nos dice en Pirkei Avot 1, Mishnah 2, versículo 2, sobre 3 cosas se mantiene el mundo: sobre la Torá, sobre el servicio y sobre los actos de bondad. El servicio se refiere a la plegaria, a la oración, tal como está escrito, Tahanit 2 en el Talmud, dice, ¿cuál es el servicio del corazón? La plegaria. ¿Por qué después de la destrucción del templo y de que cesaran los sacrificios, la oración, el rezo, es lo que ocupó su lugar? Si en el pasado la ofrenda por los sacrificios, es decir, conectaba al pueblo con Dios, al pueblo de Israel con su Creador y expiaba por sus pecados, en nuestros días no podemos realizar sacrificios porque no hay templo en Jerusalén. Entonces la plegaria, la oración, el rezo ocupa su lugar. Muy bien, sobre esto quiero agregar algo acá. El sacrificio que se hacía, llamado Corbán viene de la raíz karú, que significa acercar. ¿Qué significa eso? Una conexión con el Eterno. Una conexión donde no hay intermediario, donde nosotros somos los que nos conectamos con el Eterno personalmente a través de ese sacrificio. Lo que hacíamos allí era conectar la vida animal, es decir, el nefesh, el nivel del alma más bajo, más denso, el nivel del alma que permite la vida, pero la vida vegetal, la vida animada, es decir, bajo instintos animales, que no se ha elevado todavía, que no ha crecido, que no ha superado ese nivel básico. Eso lo hacíamos con la ofrenda. Ahí comenzamos a conectarnos, pero después parte de esas cenizas
se mezclaba con un incienso y eso se ofrecía en el Ketoret. Es el, el altar de incienso, y allí ese humo ascendía también, pero ahí era lo espiritual, la parte espiritual del alma que ascendía y se conectaba con el Eterno. Hoy lo hacemos a través de la oración, del rezo, de las plegarias. Por eso está hecho el Sidur, que es el libro de oraciones que nos permite presentarnos delante de Dios, y está escrito, codificado, es todo un código el Sidur, el libro de oraciones. Por eso está escrito para la mañana, está escrito para la tarde y para la noche también. Entonces, el primer pilar sobre el cual se basa el mundo es la oración. Por eso que usted verá a los judíos que a la mañana, si hay una sinagoga cerca, toda la mañana a las 6 de la mañana van a rezar allí a esa hora, todos juntos, después del mediodía también, y a la noche también se juntan para rezar ahí. Y esa gente, el servicio que hace es el más importante. Tal es así, igual que el estudio, tal es así que hay gente que dona dinero a la sinagoga para que estas personas se dediquen al estudio, porque con eso están sosteniendo el mundo. Bien, lo vamos a ver ahora. El segundo pilar sobre el cual se sostiene el mundo está constituido por los actos de bondad. Bondad en hebreo Gesed, es el lado derecho, que representa al patriarca Abraham Avinu. La tienda de Abraham estaba abierta a los 4 caminos, para los 4 lados tenía puertas abiertas, porque todo el que pasaba lo invitaba a entrar, a comer, tomar algo, reponer fuerzas, y mientras le hablaba del Dios único, el Dios creador del universo, y los hacía apartar de la idolatría. Entonces, ese era el trabajo de Abraham. Gesed, bondad, está caracterizado por Abraham, el profeta Abraham Avinu, nuestro querido padre Abraham. Ahora bien, la persona debe aprender que así como Dios le da vida y la mantiene viva, incluso se ocupa de satisfacer sus necesidades. Así también la persona debe ayudar a su prójimo y preocuparse tanto por sus necesidades materiales como espirituales. Es decir, no tenemos manera de agradecer al Creador por todo el bien que nos da, porque todo lo que hagamos por Él es como nada comparado con todo lo que Él nos da desde el momento de nuestra creación hasta la muerte. Entonces, si la persona quiere ser desagradecida con Dios, lo mínimo que puede es hacer el bien hacia las criaturas que Él creó. Entonces, debido a que todo miembro del pueblo de Israel es responsable por su semejante, la persona tiene prohibido dañar a otro y siempre debe buscar la manera de ayudarlo. Bien, ahora, bondad, Gesed, se relaciona con la palabra Sedaká. Sedaká se traduce como justicia, pero justicia también, esa palabra Sedaká, tiene que ver con actos solidarios, actos luminosos. Es decir, actos de caridad que cuando yo los hago, es decir, hacia otra persona, estoy haciendo un bien. Es costumbre dar dinero a los pobres, compartir alimentos, ropa, calzado, ayudar en momentos de desastres, por ejemplo, o de enfermedad. Entonces, de esa manera, estamos haciendo también Sedaká. Compartir las palabras de Torah también es darle una ofrenda a la persona. Compartir un conocimiento que uno tiene de algo y transmitirlo, eso también es ofrendar, es dar. Muy bien. El tercer pilar que sostiene el mundo es la Sagrada Torá, a partir de la cual Dios creó el mundo. Para eso, por ejemplo, algunos de nuestros libros hablan acerca de eso, nuestra literatura sagrada. Recuerde que la Torá, el Pentateuco, no es todo en el pueblo de Israel. Es un relato de los nombres de Dios. No habla ni siquiera de Dios, habla de los nombres de Dios y de la historia del pueblo de Israel.
Ahora bien, hay otros libros, por ejemplo, hay otro, el Zohar, que es mucho más codificado, mucho más encriptado que la misma Torá, el Pentateuco, y es el que explica en profundidad lo que dice el Pentateuco o Torá. Entonces, en él nos dice, en la segunda parte, se nos dice que Hashem observó la Torá y creó el mundo. Ahora, esto significa que creó el mundo de acuerdo a las palabras que están escritas en la Sagrada Torá. Dicen los sabios, por ejemplo, hay un Midrash, el Midrash Tehilim 93, que tiene que ver con el Salmo 90, un análisis del Salmo 93. Y lo dice también Rashi en Bereshit 1.2, Génesis 1, versículo 2, que antes de que Dios creara el mundo, su Kisea Kabod, su trono celestial, flotaba sobre el agua. Y Hashem jugaba con las palabras de la Sagrada Torá. Ahora, nos lleva todo esto a reflexionar, a pensar. Porque como les dije, no hay que creer la Torá así nomás como está escrita. No. Hay que entender qué es lo que nos quiere, decirnos, qué es lo que nos está hablando. Porque hay 4 formas de interpretar esas palabritas. Hay 4 formas de interpretarlas, que tendría que haberlo enseñado este día martes y por fuerza de motivo mayor no he podido hacerlo. Quizás lo vamos a hacer este martes a las 21 horas, si Dios así nos permite la vida. Bien, ahora, primero, Dios observó, miró la Torá y creó el mundo. Segundo, se nos dice que el trono de Dios flotaba sobre las aguas y Dios se recreaba mirando la Torá. Bien, acá tenemos que entender, primero, surge la pregunta, ¿cuál era esa Torá que Dios estudiaba? Porque es un poco incomprensible el texto. Observó la Torá y creó el mundo, dice el Zohar. Ahora, ¿cuál es esa Torá que Dios miraba, que Dios leía? Si la Torá se escribió después, a continuación, o sea, es el relato del desarrollo de la creación. Ahora, segundo punto, la Torá está repleta de órdenes para hacer y no hacer. Recordemos, hay 365 misbot o mandamientos que no harás. Y hay 248, uno por cada uno del cuerpo humano, que dice, harás esto, harás el otro, harás aquello. En total, 613. Entonces, acá surge una pregunta. ¿Qué relación puede tener con el Creador? Es decir, por ejemplo, ¿acaso la prohibición de comer cerdo? ¿O acaso un huk, la prohibición de vestir una prenda que tenga lino mezclado con lana? ¿Tiene alguna importancia, alguna relevancia para Dios? ¿Afecta en algo a Dios? Ya que el Eterno, bendito sea, no tiene cuerpo ni figura. Entonces, acá surgen preguntas. Hay gente que lee y cree así como está escrito. Por eso dice Shimon Bar Yochai, de bendita memoria, el que lee y cree así como está escrito es un tonto. ¿Por qué? Porque no ha entendido nada. Eso simplemente es la ropa que, es decir, el relato de la Torá en hebreo, es la ropa que esconde algo más, que está codificado adentro. Muy bien. Hay palabras internas. Por ejemplo, tomemos una, Jerusalén en el español. Jerusalén hay que leerla Yerush Shalom, que significa visión clara, visión sana, visión perfecta. Es decir, cuando uno dice voy a ir a Jerusalén, decimos voy a hacer aliá, voy a hacer una subida, porque hay que subir, Jerusalén está allá arriba. Ahora, es una subida, caminando hay que subir, pero también hay una ascensión espiritual que el alma tiene que estar preparada para llegar ahí, porque de lo contrario no sirve para nada.
Ahora, subir ahí espiritualmente, ¿cómo se hace? Cuando me elevo espiritualmente, mi nivel de conciencia a través del conocimiento y el estudio de la Torá. Cuando me elevo a esos otros niveles superiores, mi alma se eleva, mi alma crece, mi alma pasa a otros niveles, con lo cual ya no veo la realidad ilusoria de este mundo, la ilusión que estamos viendo. No, eso me permite tener una visión clara y sana. Shelomó viene de salud, de sano, es decir, de completo, de íntegro. Entonces, ahí tenemos Yeresh Shelomó, es decir, una visión sana, una visión correcta, una visión divina o espiritual. Es decir, no la que es estos métodos, es decir, no a través de los sentidos físicos, sino a través del alma, a través de los ojos del alma. Por eso cuando usted enciende el menorá, el candelabro, ¿qué estamos haciendo cuando encendemos el candelabro, las 7 velas? Encendemos los 2, 4, 6, 7 sentidos que tiene el alma y a través de los cuales se expresa hacia el mundo con el cuerpo. Y a través de los cuales el cuerpo ingresa conocimiento a la mente a través de esos orificios. Bien, nos queda uno que está en las manos después, pero eso es aparte. El tacto. Bien, ahora bien, la pregunta es, si Dios no tiene cuerpo ni figura, ¿cómo usar una ropa que tenga lana y lino le puede afectar? O comer cerdo, un animal impuro, que está prohibido comerlo, dado que uno de los problemas que tiene el cerdo es que no es rumiante. Pero en algún momento el Eterno después lo sanará y se podrá comer. Pero en el momento no, está prohibido. Ahora, ¿qué pasa? Usted olfatea la carne de cerdo y es como una carne que tiene olor a orín. ¿Por qué? Porque llega un momento que la gordura del cerdo es tan grande que daña los riñones y el riñón no filtra el orín, por lo tanto se mezcla con la sangre. Es como una persona que tiene que ir a hacerse diálisis. ¿Qué es la diálisis? Separar por un lado la sangre y por el otro lado la orina que se entremezcla. Terrible. Dios bendiga y ayude a las personas que tienen que hacer ese tratamiento. Bien, entonces acá comenzamos a preguntarnos, esto es por medio de la discusión que aprendemos y entendemos. Por eso vamos a encontrar que muchas veces, esto es otro principio midrashico, una ley, es decir, se dice que sobre un mismo tema varios rabinos pueden tener distintas opiniones. Por eso se dice que donde hay 3 judíos hay 5 opiniones diferentes y más también. Porque cada letra hebrea tiene 10 niveles de conocimiento, de interpretación. Por lo tanto, se nos dice en el Midrash que estos 2 o 3 maestros que hablan y cada uno dice una cosa diferente, ninguno está equivocado, sino que cada uno habla desde distintos niveles de conocimiento. Y todas las opiniones son válidas. Bien, muy bien. También necesitamos entender entonces el significado que tienen las palabras de los sabios respecto cuando nos dice, por ejemplo, en el tratado de Abodá Zará 3b, que Dios estaba ocupado estudiando la Torá, ya que gran parte de lo que está escrito en la Torá, en los 5 libros, se refiere a las acciones de los patriarcas, lo cual fue escrito para las generaciones siguientes. Es decir, yo leo, estudio, y mi hijo la lee, ve esa Torá, estudia en mi vida, observándome. Entonces, fue escrito para las generaciones venideras, para que pudieran aprender de ellos. Entonces, ¿cómo es posible que Dios estudiara la Torá, que cuenta los actos de los patriarcas que aún no habían nacido, antes de que estos tuvieran lugar? Para eso, nos dice el Zohar que Dios observó la Torá y creó el mundo. Para explicar esto, el Zohar también lo compara con un arquitecto que construye un edificio observando un plano. Mira el plano y dice, bueno, esto es lo que hay que construir acá. En este sentido, la Torá es el plano del mundo. ¿Dónde está ese plano? Bien, en la creación del universo, en los
5 mundos del universo, las 5 dimensiones que tiene el universo, ahí está el plano de Dios. Pero esas 5 dimensiones forman un dibujo, una estructura que tiene que ver con la estructura del cuerpo humano, al que se le llama Etz Haim, árbol de vidas, no de una vida, de vidas. Todas las vidas están ahí. ¿Mm? Ahora bien, ¿dónde está ese plano? En el cuerpo humano, en primer lugar. Segundo lugar, en el capítulo 1 del Génesis está ahí encriptado. Y en el Mishkan, el tabernáculo, o el Beit Hamikdash, el templo. Cualquiera de los dos. La estructura, el plano, o sea, la distribución que tiene, es la misma del cuerpo humano. Por lo tanto, el estudiar el cuerpo humano, también representa estudiar la creación de Dios, porque, como dice Rabbi Natán del siglo II, todo lo que está en el universo está en el hombre, y lo que está en el hombre está en el universo, porque somos un plano de la creación. Entonces, al estudiarnos, comprendernos, podemos verlo también en el Mishkan, podemos verlo también en el Beit Hamikdash. Somos un plano de la creación de Dios. Bien. Otra pregunta relacionada con este tema, de acuerdo con las palabras de los sabios, allá en Ritva Kiddushin 49, página B, en el Talmud, se nos dice que sabemos que en el futuro Dios va a purificar al cerdo y va a quitarle la impureza, por lo cual ya no estará prohibido comerlo. Ahora, toda la realidad del mundo cambiará, y muchas de las cosas que están escritas en la Torá se van a alterar. Ya no tendrán que cumplirse. Por ejemplo, cuando llegue el Mashiach, se van a anular toda la fiesta que trae la Torá, con excepción de 2, que son Hanukkah y Purim. ¿Por qué motivo no se van a anular? Porque esas 2 festividades son luz desde abajo, luz reflejada desde abajo. Es decir, es energía que se eleva por un nivel de masa crítica de conciencia, que se eleva a los niveles más superiores. Es decir, ¿qué es Hanukkah? Hanukkah es cuando los griegos contaminaron el Beit Hamikdash poniendo una estatua, sacrificando un cerdo. Entonces, ahí la familia de sacerdotes, de los hasmoneos, se levantan en armas, eran los sacerdotes del templo, se levantan en armas contra 4 generales griegos y a lo largo de unos años logran derrotarlo, pero reconquistan el templo y purifican el templo. De ahí que había que mandar a buscar aceite a Tecoaj, es decir, llevaba 4 días de camino, 2 de ida y 2 de vuelta, y 4 días para preparar el aceite. Ahora, no había aceite para purificar el templo, porque para purificarlo había que no solamente limpiar, lavar todo, sino que también había que encender el menorá. Y encontraron una vasija de aceite. Era aquella vasija por la cual nuestro padre Jacob volvió a cruzar el río al otro lado, y ahí es cuando se encuentra en la lucha con el ángel. ¿Por qué fue ahí? Para rescatar esta vasija. Fue pasando de mano en mano, generaciones por generaciones, hasta que en la casa de uno de los sacerdotes estaba. Decidieron encenderla. Con esa, aunque durara un solo día, con la confianza de que Dios proveería. Y faltaban 8 días, a los 8 días vuelven los emisarios, traen el aceite, mientras preparaban más, y llegaba, pero ya esto, ahora, esa medida única que era para un día de aceite duró 8 días. Por lo tanto, ahí celebramos Hanukkah con el candelabro encendido que tiene 9 brazos. Bien. El otro tiene 7. Es el menorá. Esto es un Hanukiot. Tiene 8 brazos y una que enciende el shamash. Bien. Ahora, esta fiesta se va a seguir celebrando. ¿Por qué? Porque fue el pueblo que se levantó a luchar y a pelear por aquello que era de Dios. Patrimonio de Dios y del pueblo de Israel, que era su templo. La otra festividad que se va a seguir manteniendo es Purim, la fiesta de la reina Esther. ¿Por qué? Porque allí se levantaron justamente para detener, mediante tefilá, oración, el ayuno, las intenciones del malvado Amán, Hasbe Shalom, que quería destruir
y había pagado para destruir al pueblo de Israel. Quería exterminarlos a todos en ese día, y el rey Ahasverosh no sabía que su mujer, la que más amaba, la reina que más amaba, era judía. Muy bien. Entonces, esas dos fiestas se van a seguir celebrando porque son acciones que el pueblo, en un nivel de conciencia unido, unificado, se unió, se hizo uno para hacer algo y traspasar ese momento que era difícil para el pueblo de Israel. Bien, en el futuro entonces todo será verdad y paz. Todos los judíos se amarán y estarán unidos. Entonces, ¿qué sentido tendrá, por ejemplo, la orden de amar al prójimo como a uno mismo, cuando la inclinación al mal ya no existirá? No tendrá fuerza sobre el corazón de la persona. En consecuencia, las personas se van a amar mutuamente y nadie va a envidiar al prójimo. ¿Qué ocurrirá entonces con todos esos mandamientos de la Torá cuando llegue el Mashiach? Esto es lo que nos preguntamos. El justo redentor. Entre las cosas que van a cambiar, una de ellas es la anulación de los sacrificios. Bien. Se dice en el Zohar que hasta la creación de este mundo, Dios creaba y destruía mundos. Lo dice ahí en Bereshit Rabá 1.1, lo dice allá en el Zohar, tercera parte, página 292, verso B. Dios creaba mundos y los destruía. Por eso que hay galaxias, hay planetas por ahí que están estériles, están muertos. Solamente menciona 7 astros que por algo los nombra y que son parte de lo que es la astrología cabalística. Después de crear este mundo, habiendo observado las palabras de la Torá, vio que era bueno. Entonces Dios permitió que este mundo exista. Esto significa que el mundo solo puede existir gracias a la Torá. Y sin ella no puede mantenerse ni siquiera por un instante, dado que todo el fundamento de este mundo es la Torá. También la creación estaba basada en ella. Cuando voy a Jerusalén, por ejemplo, vamos al Kotel, allí, al Muro de los Lamentos. No es el del periodo romano, no crea que no. Eso fue lo que hay ahora. Las piedras de más abajo son, sí, pero las de arriba son del siglo XVI, del periodo bizantino prácticamente. Pero a la izquierda, donde vamos los varones, a la izquierda, hay la entrada a una cueva sagrada. ¿Por qué es sagrada? Por varios motivos. Pero ahí vamos a rezar los cabalistas, por lo general, a las 4 de la mañana, solemos ir ahí a rezar. Y le puedo decir que apenas usted entra, hace frío, por ejemplo, en diciembre, que la temporada baja, la temporada de invierno, cuando muchos aprovechan por lo barato del pasaje, hay nieve, hace frío. Pero usted pasa la puerta de la cueva, que es abierta, para adentro, para introducirse a un pasillo largo que hay adentro, que es como un túnel. El calor es impresionante bajo tierra. Y eso proviene de las energías de lo que están allí rezando. Toda la mañana esa gente está ahí orando, vuelven después durante la tarde, algunos al mediodía, otros en distintos horarios. Usted entra, no encuentra voces, es un murmullo.
Todos están rezando en voz baja, recitando en voz baja. Pero la meditación de nombres de Dios que hay allí es de un nivel que la energía que emana de esas personas, la vibración que emana por la frecuencia que despiden de energía, es tan impresionante que logra calentar, que si usted lleva abrigo tiene que sacárselo porque no soporta el abrigo más que el saco. Eso es algo allí en el cótel, en el muro de los lamentos. Vespasiano hizo dejar esa parte del muro justamente para humillar a los judíos y recordarle que él le destruyó lo más preciado que tenían, que era el templo. Ahora, la destrucción del templo, según la Torah, no es una maldición, es una bendición, porque al otro día comenzamos a reconstruirlo y el tercer templo lo va a reconstruir el Mashiach. Solamente que no habrá piedras, no habrá ladrillos, habrá rocas vivas. Y eso es otro tema. Pero eso, por ejemplo, está en la Torah. Ahora bien, continuemos con lo que veníamos. Por algo comenté esto. Es decir, podemos decir que la causa de esto es que Dios está más allá de toda comprensión y es eterno. Mientras que nosotros somos una persona, nuestro cuerpo es material y temporal. Material porque está hecho de materia y temporal porque tiene un tiempo de vida y después muere. Entonces, para que la persona pueda conectarse con el Creador y tenga el mérito de existir sobre la tierra, Hashem le otorgó un alma que le permite elevarse, crecer espiritualmente. Además, la Torah, que es eterna y espiritual, también nos ayuda a conectar la persona con Dios y le otorga el mérito y la posibilidad de estar en este mundo que fue creado durante los 6 días de la creación. Acá empezamos a encontrar respuestas. Esto significa que existe una sociedad entre la Torá y el alma de la persona, para que ésta pueda existir en la tierra. Dado que la Torá y el alma, los dos son eternas, Dios las creó y les dio forma antes de crear el mundo. Lo podemos leer en Pesajim 54a, en el Talmud, Bereshit Rabá 8.7, donde nos dice que para dar testimonio de su grandeza y de su importancia, Dios las creó y le dio formas antes de crear el mismo mundo. Entonces, el alma consiste en chispas de la santidad del trono divino, que es el lugar de reposo de Dios, y la Torá está conformada por las letras del nombre sagrado del Creador. A su vez, cada conjunto de letras forma otro nombre divino. Por ejemplo, cuando se escribe un Sefer Torah, un rollo de la Torá, nos peleamos, es decir, todos tratamos de comprar, pagar 1, 2, 3 letras, o a veces no por nosotros que somos judíos, sino por amigos, amistades, y en nombre de ellos compramos una letra que va a ser escrita en el rollo de la Torá. Ahora, eso significa que así como existen las letras hebreas, están emparentadas con almas que también son eternas. Por lo tanto, al comprar y ser el dueño de una letra en ese Sefer Torah, su alma está incluida en la Torah, que va a ser eterno. Por lo tanto, su alma pasa a ser un alma judía y pasa a ser agregada al pueblo de Israel, solamente por el hecho de comprar una letra de ese rollo de la Torá. Entonces, rebobinemos. Cuando Dios creó el mundo, para cada creación tomó otro conjunto de letras y de esta manera fue creando todo lo existente. Recordemos que el mundo, lo que conocemos como mundo, son 10 dichos de Dios. En el capítulo 1, 10 veces menciona y dijo Dios, y esos son reflejos de las 10 sefirot, de los 10 mandamientos, de 10 nombres del Eterno. Bendito sea. Entonces, esta es la aplicación
la explicación de esa frase que nos dice, observó la Torá y creó el mundo. Es decir, que Dios tomaba las letras de su nombre y las iba acomodando de diversas maneras para dar existencia a las diversas creaciones. De esta forma, para crear al hombre, por ejemplo, tomó 3 letras, Aleph, Dalet, Mem, que en hebreo leeríamos Adán. Tomó esas letras de su nombre y al unirlas formó Adán, un hombre. O sea, le dio forma. Ya lo había creado. Ahora, acá encontramos, si tengo tiempo todavía, acá encontramos esa relación. Es decir, se nos dice, si no me equivoco, es en la porción de Shemini del Zohar, bendito sea, que toda la Torá es un nombre de Dios. Aleph, Shem, Adonai. Un nombre de Dios. Toda. Es decir, la Torá tiene 304.085 letras. Todas esas letras unidas de punta a punta es un nombre de Dios. Ni sabemos cómo se pronuncia. Pero es un nombre de Dios. Es un código. Ahora, Dios tomó letras de ahí y formó palabras. Y esas palabras formaron cosas. En hebreo, todo lo que tiene sustancia, todo lo que es algo, es, ¿cómo decirlo? Es un nombre, tiene un nombre. Es un sustantivo, tiene un nombre, tiene sustancia. Entonces, es típico en Argentina, Uruguay, decir el coso, el cosito. Alcanzame ese coso, alcanzame ese coso. Es algo. Usted lo puede tocar, lo puede palpar. Bueno, es algo, tiene sustancia. Bueno, así es la palabra para cosas en hebreo, también es la palabra para nombre. Quiere decir que lo que tiene nombre es una cosa, tiene sustancia, tiene masa. Ahora bien, dicen los sabios que hay tantas almas como la cantidad de letras de la Torá, las cuales forman parte del nombre de Dios. Es decir, que de manera paralela a las 600.000 letras de la Torá, hay 600.000 raíces de almas del pueblo de Israel. Bueno, no tengo aquí la Torá, el Sefer Torah mío, para mostrarle. La Torá, el Pentateuco tiene de la letra B primera hasta la letra Lame, que es la última, 304.805 letras. ¿Dónde están las otras letras? Son chispas que están perdidas. Y que juntas forman 613.000. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto los sabios? Porque la palabra Israel tiene diversos significados. Rosh Li, Yazar Li, uno de ellos, tomando las letras como iniciales de cada palabra, forman una frase que dice 600.000 letras tiene la Torá. Eso significa también el nombre o la palabra Israel. Ahora, entonces, de acá aprendemos algo. Hay 600.000 raíces de almas del pueblo de Israel. ¿Por qué motivo? Porque si hay 600.000 en el pueblo de Israel, cada una tiene su doble. Es decir, tiene su paralelo. Dado que todo lo que está en la creación es dual. Cada cosa tiene su opuesto, el día, la noche, el llanto, la risa, etc. Ahora, ¿qué es lo que conecta entre los nombres del pueblo de Israel
y las letras de la Torá? ¿Qué conexión hay? Son los nombres de Dios que aparecen en la Torá, a través de los cuales Dios creó el mundo y escribió la Torá. Debido a la relación que existe entre las almas de Israel y las letras de la Torá, 613.000, también existe una relación entre los 613 mandamientos de la Torá y los miembros del cuerpo de la persona, porque cada misvá, cada mandamiento que se nos fue dado en esos 613 corresponde a un miembro del cuerpo. Es decir, juntos, 365 que son negativos y 248 que son positivos, que nos mandan a hacer algo, los otros son prohibiciones. Hay 365 prohibiciones, una para cada día del año. No harás, no tocarás, no dirás. Y hay 248 positivos que nos dicen harás esto, el otro, aquello. Juntos forman 613. Entonces, es total equivalente al cuerpo humano. 248 son los huesos del cuerpo humano. Y 365 los ligamentos que hay junto con órganos de carne, no óseos, no huesos, que interconectan el cuerpo. Interesante. Entonces, todo el cuerpo humano es justamente los mandamientos de Dios, que están reducidos a 10 frases o 10 palabras en Éxodo 20, Shemot, capítulo 20. Ahí están los mal llamados 10 mandamientos, porque no son mandamientos. Dios no nos mandó nada. Dios nos dio misbot. Esa palabra viene de una frase que significa unir, conectar también. Entonces, son 10 palabras de conexión con Dios. Pero dentro de esas 10 palabras hay 14 misbot. 14 mandamientos en 10 enunciados, nada más. Bien, esto nos enseña Sharei Kedushá, capítulo 1, versículo 1. Los 613 misbot se relacionan con, es el equivalente a cada miembro del cuerpo humano. Muy bien. Quería decirle que si se ha perdido este programa o lo agarró empezado, puede volver a verlo en nuestro canal de YouTube, allí en el canal El Rabí Enseña. Ahí lo podrá encontrar, ahí estará guardado después de estar editado. Unas horas más ya estará editado y lo puede descargar a su cuenta. No pedimos dinero, aquí enseñamos en un nivel profundo, muy profundo, donde hay que reflexionar, donde hay que pensar, no solamente creer lo que está escrito, como lo habrá visto. Ahora, estamos enseñando a estudiar tal como se estudia en un seminario rabínico. Así que ayúdenos para expandir la luz de la Torá, es decir, para que otra persona también reciba la luz del conocimiento de Dios. Puede hacerlo suscribiéndose en primer lugar allí, tocando la campanita para que le avise cuando hay un nuevo video y regálenos un like. Con eso nos está haciendo una ofrenda de amor, como dicen muchos. Muy bien, nos quedan pocos minutos. También está por Luminares 92.9 desde Merlo, provincia de Buenos Aires. También está siendo transmitido en vivo. Y en Luminares Vida, ahí lo puede encontrar también al video. No se olvide, canal de YouTube, El Rabí Enseña. Ahí están todos los videos, y los anteriores. Los jueves nos dedicamos a estudiar la sección semanal que se estudia en esta semana en todo el mundo judío. Cambiaremos el día sábado, ya el domingo comenzamos a estudiar la que viene. Y los días martes estamos estudiando el relato de la creación. Lo que hemos venido estudiando acerca del diablo, acerca de los personajes, Lucifer, todas esas cosas. El día martes los videos están ahí en el canal El Rabí Enseña de YouTube. Y los martes está dedicado al Maaseh Bereshit, es decir, al relato de la creación.
Esta semana comenzaremos con un tema nuevo, que tiene que ver con el tema del Pardés. Pardés es mi apellido, de ahí viene Paredes, mi apellido, porque la R en hebreo tiene 2 puntitos abajo, con lo cual suena más fuerte y se pronunciaría Paredes, pero en realidad lo leemos como Pardés. ¿Qué es Pardés? Lo han traducido como paraíso. El paraíso, que es una palabra persa. Ahora bien, lo que nosotros vamos a ver ahí es ¿qué es ese paraíso? ¿Es lo mismo que el jardín del Edén? Porque no se olvide, estaba el jardín del Edén y estaba el huerto del Edén, 2 cosas diferentes. Y por el otro lado se habla del paraíso. Por ejemplo, Jesús le dijo a uno de los que estaba al lado, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Interesante. Ahora, ¿de qué se trata? Bueno, PRDS son 4 formas de interpretación de la Torá, 4 formas de mirar el texto, 4 formas de interpretar lo que está escrito. No nos podemos apartar de ahí. Son 4 formas de entender la realidad ilusoria de este mundo, de interpretarla y poder encontrar la conexión con la verdadera realidad, que es el mundo de arriba. Bien, ya estoy terminando. No se olvide, martes 21 horas, aquí en vivo, el Rabí Enseña, jueves 21 horas, también el programa del Rabí Enseña, acá en vivo, a través de mi Facebook y por los medios que hemos nombrado. www.luminares Vida, Radio Luminares de Buenos Aires, 92.9, desde Merlo, provincia de Buenos Aires, y nuestro canal de YouTube, el Rabí Enseña. Ahí puede suscribirse, darnos un me gusta y tocar la campanita para que le avise cuando hay videos nuevos. Y de esa manera está haciendo una ofrenda de amor que Dios lo va a bendecir y Dios le va a prosperar. Mis amigos, será hasta el martes 21 horas con mi bendición para todos ustedes.